La visión que tenemos hoy día del satanismo y más concretamente de los grupos satánicos difiere, y mucho, de la idea romántica de estos grupos creada por la industria hollywoodiense, donde, a lo mínimo, sus miembros son hombres guapos rodeados de hermosas mujeres haciendo rituales maléficos donde el sacrificio de una bella virgen resucitará al maligno. Ya en el Antiguo Testamento la visión que se tenía de Satanás era pero muy alejada de la idea que se tenía de Lucifer en la Edad Media. Satán proviene del hebreo Saatán y significa acusador, también usado para referirse al ángel del Señor. Este como concepto evolucionó hasta convertirse en el mal personificado, usado en la Edad Media para perseguir a todo aquel que no siguiera el camino marcado por la Iglesia. Para los griegos, cuando el nombre Satán viene precedido del artículo definido, el Satán, se refiere al acusador celestial de nombre Satán. La RAE lo define como culto a Satanás. El sitio web que sale en pantalla lo define como la creencia en irreverencia por los demonios, y el sitio Tefre Dictionary añade maldad profunda. La RAE también lo define como perversidad, maldad satánica. Es imposible estimar cuántos satanistas hay en el mundo debido a su hermetismo. Los miembros de la Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey en 1966, se refieren a sí mismos como ateos, agnósticos o deístas. Las enseñanzas de LaVey están basadas en el individualismo, la autocomplacencia y la moral del ojo por ojo. Sus rituales y su magia se basan en gran medida en ocultistas como Aleister Crowley. No adoran ni creen en el diablo, su Satán no tiene nada que ver con el infierno o los demonios. La mayoría de los satanistas simplemente siguen una forma de vida que involucra las afirmaciones y normas satanistas sin la necesidad de sacrificios humanos y otras prácticas. Algunos autores, sobre todo cristianos conservadores, afirman que los rituales satánicos siempre involucran la profanación de símbolos religiosos. Pero esto no consta en los libros escritos en la Edad Media como el Malleus Maleficarum que dio lugar a la quema de brujas. La mayor parte de estos ritos no involucra ninguna práctica extraña ni maligna, solo la autosatisfacción y la autogratificación. Según Roberto Morales Estevez, de Licencia Histórica, a partir de los siglos XI y XII el diablo se convierte en metáfora perfecta de todo lo que molesta al poder político y espiritual, es el arma perfecta para reformar la sociedad e imponer un férreo control social. La Biblia satánica de LaVey contiene los principios básicos de la religión del satanismo y es considerada la base de su filosofía y su dogma. Las 9 declaraciones satánicas son excusas para el comportamiento hedonista inmoral. Estos grupos no puedan ser considerados estrictamente como sectas ya que carecen de algunos elementos que sí tienen las sectas. No se componen de muchos miembros, rondando la decena o la docena, y no pasan de más de 20 o 30 miembros. A principios de los años 90, Pilar Salarrullana, exdiputada de La Rioja, hacía referencia a 35 grupos en España en su obra Las sectas satánicas. En 2010 se estimaba en 61 el número de grupos satánicos presentes en España. Podemos afirmar que este movimiento nace en 1966 en Estados Unidos con la ya mencionada Iglesia de Satán creada por Levi, aunque el origen podría remontarse al siglo XVIII y sigue evolucionando con el nacimiento en 2012 del templo satánico. En 2010, 6 satanistas rusos fueron encarcelados por sacrificio ritual, desmembrar y devorar a varias víctimas adolescentes, pero estos casos son raros, a excepción de algún grupo de adolescentes en los que su crimen tenía este tipo de característica. Dale like y suscríbete. Los Destripadores de Chicago. Los Destripadores de Chicago o The Ripes Crew fue un grupo de asesinos que realizaban ritos satánicos en la década de los 80 en Chicago, Illinois. Formado por los hermanos Cocoraleis, Andrew y Thomas, Edward Spreitzer y liderado por Robin Hecht. Hecht, de 27 años, padre de familia, carpintero y electricista necesitaba obreros para un trabajo. Conoció a Edward Spreitzer cuando fue a pedirle trabajo después de contratarlo, lo invitó a vivir en su casa con su esposa, Rose Mary, y sus 3 hijos pequeños. Andrew y Thomas Cocoraleis también pasaron algunas temporadas en casa de Hecht, estos hacía tiempo que trabajaban para él. Desde joven, Hecht se sintió atraído por el satanismo, era un adorador del diablo. Durante meses, Hecht leyó a los jóvenes pasajes de la Biblia satánica de Anton LaVey. Los convenció para que formasen parte de sus creencias, así formaron un grupo que leía la Biblia satánica y hacían rituales satánicos. Recorrían las calles de Chicago con una furgoneta roja propiedad de Hecht con la finalidad de raptar mujeres al azar.
Después las violaban en grupo, les arrancaban el pecho izquierdo y las arrojaban sin vida en lugares aislados. Con el pecho de sus víctimas hacían rituales en el altar que tenía en su casa donde se comían partes de los pechos. El grupo recorrió las calles de Chicago entre 1981 y 1982. El 23 de mayo del 81 secuestraron a su primera víctima, Linda Sutton, de 28 años. Su cadáver fue localizado días más tarde brutalmente torturado y mutilado, su seno izquierdo había sido amputado. Le siguieron Lorraine Borowski, Schwamach y Angel York. Esta última sobrevivió al ataque, pero no pudo aportar pistas útiles. A Lorraine Borowski la llevaron a una habitación de hotel donde la violaron en grupo y la golpearon. Le enrollaron un alambre alrededor de uno de sus pechos y lo apretaron hasta que se separó de su cuerpo y cayó al suelo. Según el testimonio jurado de Spreitzer después de su detención, Hecht tuvo relaciones sexuales con el pecho de Borowski y luego la remató con un hacha. Sandra Delaware fue encontrada muerta en el río Chicago. Rose Davis, de 31 años, estaba en un callejón con lesiones idénticas. Beverly Washington, que logró sobrevivir al ataque, describió a sus atacantes y la furgoneta usada para secuestrarla. Beverly Washington fue encontrada en una vía férrea el 6 de diciembre. Hecht ya había sido arrestado con relación a estos hechos, pero tuvo que ser puesto en libertad porque la policía no tenía suficientes pruebas. Con los datos aportados por Beverly, la policía llegó a un grupo de amigos que hacía fiestas alocadas en un motel. Según el gerente, estos hacían cultos satánicos o algo por el estilo. La policía arrestó a Robin Hecht de 29 años, líder del culto, a Edward Spreitzer y a los hermanos Andrew y Thomas Kokoraleis. Thomas fue el primero en confesar, según contó, llevaban a las mujeres a la capilla satánica que había en la casa de Hecht, donde abusaban sexualmente de ellas, las mutilaban, cometían canibalismo con sus partes y las asesinaban. Les amputaban los senos con un garrote de alambre. Según relató Thomas, había en la capilla una caja con más de 15 senos. De todos los implicados solo Andrew Kokoraleis fue ejecutado el 16 de marzo de 1999. A Edward Spreitzer le conmutaron la pena de muerte por cadena perpetua. Thomas Kokoraleis fue puesto en libertad en 2019 y Hecht continúa en prisión. El 16 de noviembre del 88 un coche fue aplastado entre dos camiones en el que murieron una mujer mayor y un niño de 3 años. La conductora moriría 4 meses después en el hospital. Eran familiares de Robin Hecht que iban a visitarlo a la cárcel. Se da la circunstancia que Hecht y sus trabajadores fueron contratados por el contratista John Hasey, famoso asesino en serie apodado el payaso asesino. Y hasta aquí este caso. Si te ha gustado, like y suscríbete.